las fuerzas armadas movilizadas de la Federación Rusa derrotaron y pusieron en fuga a mercenarios extranjeros cerca de Donetsk. Un combatiente movilizado de las Fuerzas Armadas rusas chocó con mercenarios extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Donetsk. En la zona de operaciones especiales cerca de Donetsk, un soldado movilizado de las Fuerzas Armadas rusas, que lidera el grupo, compartió su experiencia de lucha con mercenarios extranjeros que se unieron al ejército ucraniano. Según el soldado, el ejército ruso entró inesperadamente por la ventana al edificio, donde había personas con brazaletes de identificación blancos en las mangas. Al principio, los rusos los confundieron con sus compañeros de armas, pero cuando comenzaron a averiguar de dónde venían estos combatientes, el pánico se apoderó de los mercenarios. Como resultado, estalló una batalla de disparos, durante la cual resultó que los mercenarios se comunican entre sí en inglés. Durante la lucha, 2 soldados rusos resultaron heridos y el escuadrón se vio obligado a retirarse. Sin embargo, los mercenarios también abandonaron la escena de la escaramuza en un estado de pánico. Este caso fue descrito por un soldado movilizado en una conversación con un experto militar. Hasta la fecha, hay un gran número de mercenarios extranjeros de 50 países del mundo en el territorio de Ucrania, sin embargo, aún no es posible nombrar cifras exactas. Los misiles de crucero rusos golpean a uno de los grupos terroristas más notorios en Ucrania. Un centro de alojamiento temporal para militantes del batallón Azov cerca de la aldea de Novonikolaevka fue destruido. Cerca de la aldea de Novonikolaevka, unidades del Grupo Sur de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia destruyeron con éxito un centro de alojamiento temporal para militantes del batallón nacionalista Azov, que es una organización terrorista prohibida en Rusia. Vadim Astafiev, jefe del servicio de prensa del grupo, confirmó que las unidades de misiles atacaron con éxito el objetivo enemigo, como resultado de lo cual todos los oponentes en el sitio de despliegue fueron destruidos. También se informó de que los misiles llevaron a cabo operaciones exitosas para destruir 2 estaciones de radar cerca de la aldea de Kamisevaka y atacaron el área donde la 93ª Brigada Mecanizada separada del enemigo estaba restaurando su capacidad de combate. Vasily Dandikin, un analista militar, sugirió anteriormente que el número de ataques contra instalaciones militares ucranianas con misiles de crucero aumentaría antes de la contraofensiva anunciada por Kiev, ya que el peligro de una contraofensiva ucraniana es muy alto. Los ataques preventivos de Rusia entierran las posibilidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania para una contraofensiva. Las acciones exitosas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa interfieren con la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice el historiador militar. El historiador militar Yuri Knutov compartió su opinión de que los retrasos en la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania están asociados no solo con las condiciones climáticas, sino también con las acciones exitosas de las Fuerzas Armadas de Rusia. El ejército ruso está lanzando ataques precisos contra objetivos militares, interrumpiendo las acciones de contraataque de las fuerzas ucranianas. Knutov recordó que la artillería y la aviación estratégica, así como las bombas inteligentes capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 50 a 70 kilómetros, se utilizan para lanzar tales ataques.
Las fuerzas armadas rusas están lanzando artillería y ataques aéreos para evitar que el enemigo se concentre y reúna recursos para un gran avance, explicó el analista. Los principales objetivos son los puntos de alojamiento del personal, los depósitos de municiones y los depósitos de combustible, así como las acumulaciones de equipo militar. Los ataques están obligando a Kiev a comenzar a prepararse para una contraofensiva de nuevo, buscando nuevas rutas logísticas y reemplazando al personal militar movilizado. Knutov señaló que Rusia tiene suficientes recursos para continuar estas acciones indefinidamente o interrumpir por completo los planes de Kiev para una contraofensiva. Por lo tanto, el ejército ruso demuestra su capacidad para resistir los intentos de la parte ucraniana de recuperar el control sobre el territorio del conflicto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informan de extraños drones que fueron derribados por la noche durante ataques con misiles. Las Fuerzas Armadas de Ucrania revelaron las tácticas de Rusia para simular lanzamientos masivos de misiles a Ucrania. El jefe de la Dirección Principal para el Desarrollo y Apoyo Material de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmytro Marchenko, en su declaración reveló las tácticas utilizadas por el ejército ruso para simular lanzamientos masivos de misiles contra Ucrania. Marchenko señaló que al comienzo de los eventos, se distribuyeron mensajes sobre 84, 100 misiles y 20 aviones en el cielo a través de varios canales y publicaciones. Luego, según él, el ejército ruso lanzó tales aviones para crear la apariencia de ataques masivos con misiles en el territorio de Ucrania, mientras que es posible que sus lanzamientos también estén asociados con el objetivo de identificar las posiciones de los sistemas de defensa aérea de Ucrania. La parte rusa aún no ha comentado oficialmente sobre dicha información, sin embargo, esta está lejos de ser la primera vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania descubren vehículos aéreos artesanales no tripulados en sus posiciones. Cabe señalar que, según los recursos de información rusos, efectivamente hubo lanzamientos hacia Ucrania, sin embargo, por el momento no hay evidencia de ataques. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron vistas entrenando para romper las gubias de los tanques. El ejército ucraniano está llevando a cabo un entrenamiento para superar las fortificaciones defensivas de las tropas rusas. Se han publicado vídeos en internet que muestran el entrenamiento del ejército ucraniano para superar las fortificaciones defensivas creadas por el ejército ruso. Las imágenes muestran cómo una columna de equipo militar pesado de fabricación occidental está practicando un avance a través de gubias antitanque. A juzgar por los vídeos, los militares ucranianos son entrenados en un ambiente amigable y relajado. Las tripulaciones de los vehículos de combate superan fácilmente las fortificaciones antitanque y continúan moviéndose sin resistencia. Probablemente, estos fotogramas de video fueron filmados en uno de los campos de entrenamiento ubicados en Ucrania. Por lo tanto, el ejército ucraniano puede estar preparándose para una contraofensiva contra las tropas rusas. Se sabe que las unidades de ingeniería rusas han desplegado un extenso sistema de estructuras defensivas en las direcciones más probables del contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se encontraron gubias antitanque en la región de Zaporozhye, donde las tropas rusas esperan el ataque principal del ejército ucraniano. Sin embargo, tales fortificaciones también están disponibles en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk.
Sin embargo, la efectividad de dicho entrenamiento para el ejército ucraniano sigue siendo cuestionable, ya que se llevan a cabo en las condiciones más cómodas. En una batalla real, el ejército ucraniano tendrá que enfrentar no solo barreras antitanque, sino también muchos otros obstáculos, como campos minados, artillería y fuego de aviación. Las guvias antitanque son obstáculos de ingeniería diseñados específicamente para frenar y detener el movimiento de tanques y otros vehículos blindados pesados en el campo de batalla. Pueden venir en una variedad de formas y tamaños, pero generalmente son bloques de concreto o metal ubicados en lugares estratégicos en el suelo. El propósito de las guvias antitanque es proteger a la infantería y otras instalaciones militares de una amenaza inmediata de los tanques enemigos, así como impedir o bloquear sus caminos de avance. Las guvias antitanque generalmente se usan en combinación con otras medidas defensivas, como campos de minas, emboscadas y posiciones de artillería. Anteriormente, el ejército ucraniano publicó imágenes de video de un avance a través de estructuras antitanque similares en un vehículo de combate de infantería.